Hace ya un buen puñado de años publiqué un extenso vídeo en el que explicaba qué marca de hardware recomendaba para cada componente. Sin embargo, debido a que, bueno, no soy de comprar demasiado hardware, la verdad, llevo ya un puñado de años con el mismo ordenador base, o sea, con la placa base esta, la Asus TUF Gaming B660 plus Wi-Fi de 4 y el Intel Core i5 2600K. Es cierto que la gráfica la cambié en el año 2023, hace ya 3 años. Y bueno, esta combinación se va a quedar conmigo durante mucho tiempo y más viendo el apocalipsis que hay en torno a la RAM. Así que nada, para hacer, digamos, una suerte de remake, no sé, por decirlo de alguna manera, voy a publicar una serie de consejos, ¿no? Para comprar hardware para Linux. Y bueno, espero que os sean de utilidad estos consejos porque básicamente va a consistir en mencionar sitios en los que podéis buscar información al respecto. Pero antes de mencionar los sitios en los que podéis buscar información, si vaya a montar un ordenador por pieza o vaya a comprar un ordenador premontado que no procede de un ensamblador dedicado a Linux, como Framework, como Slimbook, como Tuxedo, como placa base, como marca de placa base, pues me mantengo en la misma. O sea, recomiendo la marca Asus por delante del resto. Y es que bueno, con el paso, sobre todo en los últimos 2 años, ¿no? Me he visto que la comunidad de desarrolladores del kernel Linux, pues, está especialmente activa en lo que respecta al soporte para las placas base de Asus y en menor medida los portátiles de esta marca, pero bueno, a nivel de portátiles no me toméis en serio, ¿no? Lo que es placa de sobremesa. Sí que la comunidad de Linux está bastante organizada para soportar las placas base Asus. Este soporte no es oficial, sino que es comunitario. Pero claro, el hecho de que la comunidad de desarrolladores de Linux esté centrado en una marca, ¿no? De placas base específicas, pues termina decantando la elección en torno a esto. De manera alternativa, podéis buscar alguna placa base que esté soportada por Coreboot, o sea, que esté mencionada en la web de Coreboot, como que está soportada completamente. Y es que antes de cantarme por esta placa, vi una placa base MSI de estilo parecido y la verdad es que, bueno, lamento no comprarla porque, bueno, no la compré al final porque justo cuando fui a comprar el 2600K, dicha placa MSI subió de precio, pero vaya tela que pocos meses después dicha placa empezó a ser soportada por Coreboot y bueno, la verdad es que lamento dicha elección, pero bueno, a pesar de ello estoy muy contento con esta placa de aquí, así que nada, me la quedaré y además, pues bueno, Asus corrigió la guarrada, ¿no? que pactó con Intel y Microsoft al principio, ya que el Intel Me tenía que ser actualizado aparte con una herramienta proporcionada por Intel. ¿Qué pasaba? Pues que dicha herramienta fallaba como una escopeta de feria y además, pues bueno, hubo muchas quejas, ¿no? En internet, uy, que le he dado a la caja. Hubo muchas quejas en internet sobre el por qué no se podía actualizar la placa base como siempre, ¿no? Metiendo el firmware en un pendrive y yendo a la herramienta de actualización de firmware de la placa que siempre se ha hecho, ¿no? Pues nada, al final después de muchas quejas, pues Asus ha metido el Intel Me y su firmware en un mismo encapsulado y ya no es necesario utilizar Windows desde el 2023, creo, pero durante más de un año o casi 2 años, creo, esta placa sí, para ser actualizada requería de Windows, ya no.
Pero claro, aquello fue una guarrada que básicamente montaron los fabricantes de placa base, Intel y Microsoft, para lo de siempre, ¿no? Joder a los sistemas operativos alternativos y bueno, que, que Intel en los últimos años ande perdida y tomando malas decisiones, pues bueno, es algo que no me sorprende. En lo que respecta a la búsqueda de soporte de hardware para Linux, hay un sitio web llamado Linux Hardware que, bueno, desde hace años, la verdad es que la información que proporciona está un tanto obsoleta, la verdad. Así que personalmente no la considero una fuente excesivamente fiable por eso mismo, ¿no? Porque está bastante incompleta, está un tanto obsoleta y sinceramente creo que hoy en día es mejor emplear otras vías y lejos de recomendar el clásico buscador, voy a hacer un pelín más específico y digamos, modernizar un poquito más los consejos, ¿no? Los primeros sitios web que recomiendo consultar para buscar soporte de hardware para Linux son dos buscadores apoyados en inteligencia artificial. Sé que el uso de la inteligencia artificial es bastante impopular entre muchos usuarios de Linux, pero estamos en los tiempos que estamos, vivimos en el contexto en el que vivimos y yo creo que es más sensato recomendar herramientas y son mejores, sobre todo para este tipo de cosas, ¿no? O sea, recomendar las herramientas que por lo menos, por mi experiencia, he visto como las mejores o por lo menos las que proporcionan mejor información. El primero de estos sitios es Google, pero no Google Buscador, sino su modo de inteligencia artificial apoyado en Gemini. La verdad es que es bastante bueno a la hora de buscar información en este sentido, o sea, en el soporte de hardware para Linux. Pero recomiendo también consultar la fuente que menciona una a una para obtener toda la información, porque claro, lo que hace básicamente los modelos de inteligencia artificial es regurgitar la información, ¿no? O sea, realmente no, o sea, no tienen inteligencia real, ¿no? Y otro sitio web que me ha parecido interesante en este sentido es Perplexity, ¿no? Que la verdad conozco bastante gente que lo usa como buscador y sí, la verdad es que tengo que reconocer que a niveles generales ofrece información bastante buena al respecto. Obviamente, estos dos sitios web, ¿no? O este consejo doble no debe ser tomado como algo absoluto, ¿no? O sea, está bien que utilicéis buscadores tradicionales, por decirlo de alguna manera, o sea, el Google de siempre, DuckDuckGo, el que sea, ¿no? Y que busquéis por otra fuente de información, que no le deis la razón absoluta a Gemini y a Perplexity. Y lo dicho, tanto en Gemini como en Perplexity, os recomiendo ir visitando al menos alguna de las fuentes más relacionadas con el tema que estáis tocando para así tener más información al respecto. La tercera fuente de información que recomiendo es el sitio web Foronix, ya que, bueno, Michael Larabe, la persona que está al frente tanto del sitio web como de la suite de prueba de rendimiento del mismo nombre, Foronix, pues básicamente recopila casi toda la información relacionada con el soporte de hardware para Linux, sobre todo la orientada al escritorio. O sea, cubre muchas cosas de AMD GPU, cubre bastantes cosas relacionadas con los controladores o módulos para los dispositivos de Asus, o sea, las placas base y en menor medida portátiles, de ahí que yo sepa, o sobre todo de ahí, ¿no? Que recomiende las placas base de Asus y que sepa que bueno, el desarrollo, ¿no? del soporte para este hardware es más activo
que para el de la competencia, o sea, Gigabyte, ASRock y demás. Y bueno, me parece un sitio web bastante interesante para conocer el futuro soporte de hardware que va a tener el Linux en su próximo lanzamiento. A veces también se hace eco de soporte para mando de videojuegos. También se hace eco de lo que van incluyendo los compositores, ¿no? O sea, tema de HDR, tasa de refresco variable, ya sea en Mutter, en Kawin, o sea, todo eso lo va recopilando más allá de lo que el propio kernel. También detalla soporte para hardware específico que se va incluyendo en Mesa, lo cual, pues bueno, resulta interesante. Es cierto que esta información es más de cara al futuro que del presente, la mayoría de las veces, pero aún así, por lo menos por mi experiencia, es de largo el mejor sitio web si uno quiere saber por dónde van los tiros en el soporte de hardware para Linux. Y además, pues bueno, esto también puede servir para saber si el soporte para el hardware que estás utilizando actualmente puede ver mejorada su compatibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las placas base de Asus, pues cada vez van mejorando más los propios módulos y ampliando los modelos de hardware soportados. Y también lo que a mí me respecta, la RX 7600 estándar, que bueno, es cierto que ya tiene 3 años, pero bueno. Todavía a estas alturas es probable que el kernel Linux incluya alguna mejora importante al respecto y, bueno, sobre todo Mesa y el tratamiento del rescalado, ¿no? Y, bueno, ya sobre todo, y lo que más destaca aquí es el trazado de rayo a través de Mesa, porque ya que AMD VLK está descontinuado, RADV, pues bueno, ya debería de empezar a mejorar muchísimo en lo que respecta al soporte del trazado de rayo, debido a que ya se ha convertido de facto en el driver oficial de AMD. No sé si es de facto o de jure, pero bueno, por lo menos ya es el único. Otra fuente de información que el usuario puede consultar es Reddit, sobre todo en los subreddits dedicados a Linux, ¿no? Ahí, pues bueno, en más de una ocasión, sobre todo lo que he encontrado, pues son tutoriales, principalmente reglas de UDEV para controladores, ¿no? Es lo que, digamos, es la mejor información, ¿no?, que he encontrado a través de ahí. Pero es otra fuente que se puede consultar, ya que, bueno, las comunidades de Linux suelen estar bastante activas en Reddit, lo cual, pues bueno, puede terminar convirtiendo los distintos subreddits dedicados a Linux, sobre todo al soporte de hardware o que abarcan Linux de una manera más general. En alguna que otra ocasión se puede obtener información útil. Como penúltimo sitio en el que se puede mirar, y esto va dirigido principalmente a la audiencia que me mira desde España, son las opiniones de los compradores de Amazon. Eso sí, aseguraros de que la compra esté verificada, y también cuando consulté las opiniones, empezar o ordenarla por las más recientes, ya que puede haber un dispositivo que, bueno, al principio no estaba soportado por Linux, pero más tarde sí. Pues ¿qué pasa? Que si las ordenáis por las más relevantes, posiblemente os aparezca en los primeros resultados una opinión antigua sobre el soporte de Linux diciendo que no funciona, pero cuando ordena las opiniones por las más recientes, te encuentras que estas te dicen que sí, que el dispositivo funciona en Linux. Por suerte, Amazon pone a disposición, después de las opiniones publicadas en Amazon España, que bueno, he visto opiniones también en portugués, en catalán, en gallego e incluso en inglés. Pues bueno, después de las opiniones que han sido publicadas en Amazon España, por suerte, pues bueno, el Bazar pone a disposición opiniones digamos, otra de Amazon en otros países, ¿no? O sea, de Estados Unidos, de Italia, de Francia.
y se puede ver ahí mediante traducción si el dispositivo funciona bien en Linux o no. De manera alternativa, yo lo que recomiendo es que visitéis la versión estadounidense de Amazon, que tiene bastante actividad, y que consultéis las opiniones ahí. Obviamente, no os estoy diciendo que compréis desde Amazon Estados Unidos, porque claro, os pueden clavar los aranceles, la aduana y todo, y al final se os encarece todo una barbaridad. Es mejor que compréis, por ejemplo, en Amazon Alemania, si vivís en España, que importar de Estados Unidos, pero para obtener información, ¿no? Para mirar las opiniones, pues bueno, Amazon Estados Unidos tiene muchísima actividad, así que podéis consultar la página del mismo producto en Amazon Estados Unidos para obtener más información sobre el soporte para Linux. Eso sí, un consejo, o sea, que recopiléis un puñado de opiniones recientes que apunten en la misma dirección. O sea, que no quedéis, si hay solo una opinión diciendo que el dispositivo funciona con Linux, ahí cogerlo con pinzas. O sea, intentad recopilar diversas opiniones entre las recientes que apunten en la misma dirección, diciendo que el dispositivo de turno funciona bien con Linux. Y como último consejo, y este es el más áspero de todo, consultar los lanzamientos del kernel en Kernel Newbies. Obviamente no se puede negar que la forma en que presenta la información resulta muy áspera para incluso un usuario de conocimiento intermedio como yo actualmente, ¿no? Porque yo sé menos de Linux en la actualidad que hace 10 años, y no que estoy mintiendo, ¿no? Así que nada, lo dejo ahí como, sobre todo como curiosidad, pero lo dicho, ¿no? O sea, estos son los pasos que yo miraría, por lo menos en un principio, ¿no? Para, a la hora de investigar, ¿no? El soporte que tiene un dispositivo específico en Linux, ¿no? O sea, sobre la base, ¿no? Sobre la placa base, lo dicho, a menos que estéis comprando un equipo, un ensamblador dedicado a Linux, o sea, Slimbook, Tuxedo, Framework, System 76. Obviamente, lo que os ofrecen estas empresas debería de estar ya probado, y su soporte para Linux debería de estar más que comprobado, ¿no? Pero si estáis comprando un ordenador premontado que no procede de estos ensambladores, o estáis montando un ordenador por pieza, pues lo dicho, la marca de placa base que más recomiendo es Asus, porque bueno, me está visto que lo que son los desarrolladores del kernel Linux están mucho más activos ahí que las otras marcas de placas base. Y en el resto, pues bueno, recomiendo empezar por Gemini y Perplexity, que lo que respecta a buscadores apoyados en inteligencia artificial me han parecido lo más interesante, ¿no? Y después, pues bueno, todos los sitios que he dicho, ¿no? O sea, Reddit, opiniones de Amazon, Foronix, y, como no descartar la búsqueda tradicional, ¿no? Mediante Google, mediante DuckDuckGo, lo que queráis utilizar, ¿no? En fin, espero que estos consejos os hayan servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.